Amén. Por tanto, vamos a continuar con nuestros sermones acerca del Espíritu Santo. Amén. Sermón número 9. Y vamos a leer la porción de las Escrituras que tenemos por costumbre desde que iniciamos esta andadura. Juan capítulo 14, versos 15 en adelante. Dice la palabra del Señor así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén a su palabra. Amén. Amén. Bien, en el sermón anterior estuvimos atendiendo algunas cuestiones necesarias respecto a los dones del Espíritu Santo. Cuestiones tales como que la fuente de todo don espiritual es el Señor. Amén. ¿Ven? Amén. Y en consecuencia toda apropiación del don que recibimos de parte de Dios está completamente desajustada a las Escrituras y a su voluntad. Es por eso que demostramos por las Escrituras que los dones en ningún caso están en una condición de irrevocables y que su uso y ejecución no está sujeto a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Amén. Entendiendo así que nosotros somos solo recipientes y administradores de los dones de Dios que a Él le pertenecen, y en ninguno de los casos tenemos potestad y libre libertad, valga la redundancia, para usarlos como nos plazca. Y por otro lado también estuvimos atendiendo a esas diferentes listas que encontramos en las diferentes secciones del Nuevo Testamento que contienen el listado de los dones espirituales. Y encontramos en ellas, pudimos observar que hay cierto orden en dichas listas, que podríamos separarlos entre los dones ministeriales, los dones ordinarios y los dones extraordinarios. Intentamos explicar que en ninguno de los casos estas listas son exhaustivas. En otras palabras, intentamos explicar que el apóstol Pablo no habló de los dones de una forma exhaustiva, o sea, abordando todo el contenido acerca de los dones en esas escuetas cartas, para nada, sino que más bien lo que pudimos comprobar es que los dones se mencionan en estas cartas en consecuencia de unas enseñanzas que el apóstol Pablo tenía por más prioritarias. Y entre medio de esas enseñanzas salen a relucir los dones espirituales. Aún así, gracias a este listado de dones espirituales, la Iglesia no está a oscuras al respecto, sino que tenemos luz. Por tanto, tenemos las bases y los fundamentos para sujetarnos a las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo que nos ha concedido, sin desviarnos de lo escrito y sin necesidad de inventar nada. Amén. Porque tenemos las bases en las Escrituras. En otras palabras, aunque no son listas exhaustivas, sabemos que ahí está todo el contenido desde la base donde tiene que salir todo. No podemos inventar. Sabemos que hay una multiforme manera de manifestarse del Espíritu Santo en medio de la Iglesia, pero tenemos las listas de los dones, las cuales sirven para fundamento y no podemos salirnos de ahí. ¿Entienden esto? Amén. En el día de hoy vamos a abordar algunas últimas cuestiones necesarias acerca de los dones espirituales que nos quedaron pendientes de la semana anterior antes de entrar a la explicación de todos los dones, uno por uno o en grupos. Ya veremos cómo el Señor quiere que lo compartamos. Y en el día de hoy vamos a atender cosas como cómo se debe usar un don de una manera muy general, mis hermanos, en qué lugar y contexto se debe utilizar y cuáles son sus propósitos principales. Y créanme cuando les digo que en ocasiones sé que parece esto redundante, que parece que repitamos las mismas cosas, y en ocasiones sí que repetimos las mismas cosas. Pero es necesario aprender todas y cada una de ellas. Amén. Porque estamos hablando de las cosas santas. Estamos hablando de cómo administrar lo santo en medio de la Iglesia. Y por tanto no nos podemos cansar de abordar esto todas las veces que sea necesario y con todos los flancos posibles. ¿Entienden esto? Por tanto, en primer lugar, así despacio, espero que no tardar mucho en el día de hoy, ¿cómo es que se debe usar un don del Espíritu? Amén.
a modo general, cómo debemos usar un don espiritual. Y aunque atenderemos esto más de cerca cuando, como hemos dicho, estudiemos los dones uno por uno, permítanme algunas observaciones generales. Llegados hasta aquí, creo que no hace falta decir que el uso de los dones espirituales no pueden estar sujetos al criterio subjetivo y personal de cada cual, ¿verdad? Amén. Y esto lo decimos porque es algo más habitual de lo que creemos en medio de las congregaciones en general. Utilizar los dones en base a aquello que yo entiendo, siento y creo. Poner por práctica los dones espirituales sin ningún criterio bíblico está a la orden del día. Usándolos de una manera totalmente subjetiva en base a lo que yo siento en el momento puntual que percibo cosas. Y lo que es peor, escuchen bien, hacer de estas experiencias doctrinas. Ya que con el tiempo, lo que alguien hizo de una manera subjetiva y alejada de la Escritura, se hizo dogma y doctrina en medio de la Iglesia. Esto es fuerte, ¿eh? Pregúntele a alguien que usa un don espiritual de una manera desajustada y alejada de las Escrituras, ¿dónde es que aprendió a usar el don de esa manera? ¿Dónde aprendiste a usar el don que tienes o que dices que tienes así? Estoy seguro que la gran mayoría contestará rápidamente y automáticamente: lo aprendí de las Escrituras. Pero cuando preguntas e hilas fino, ¿en qué parte? Y al ver que no tienen respuesta cuando los apretas, tendrán que admitir que simplemente están repitiendo aquello que observaron con sus ojos de otras personas en las iglesias donde se criaron. Esto lo aprendí porque lo vi y lo practico por repetición y no por instrucción bíblica. Una vez más repito que no solo es grave que se utilice un don fuera de lo escrito, sino que encima aquello que no tiene sostenimiento bíblico se establezca como doctrina en medio de la Iglesia. Es fuerte esto. Esto es muy interesante porque la mayoría de personas que así obran son los mismos que dicen: los que somos estrictos en cuanto a la manifestación o la práctica de los dones espirituales, sois muy estrictos, sois demasiado bíblicos, sujetáis no dais libertad al Espíritu. Todas las personas que defienden y acusan esto así son las mismas que están sujetas estrictamente a la dogmática aprendida, no de la Biblia, sino de la tradición de persona a persona. O sea, lanzan una crítica sobre el que es bíblico ajustándote al dogma bíblico. Sin embargo, no se dan cuenta que ellos mismos utilizan una forma de administrar el don estructurada de aquello que aprendieron de otra persona que lo hizo subjetivamente en su momento. Paradójico, ¿verdad? Por eso, la única respuesta posible al cómo se debe usar un don espiritual es que un don espiritual se debe usar conforme las Escrituras establecen, sin Amén. salirse lo más mínimo de ellas. Amén. Amén. Es simple, ¿verdad? Las Escrituras nos enseñan que no seamos ignorantes al respecto de los dones espirituales. Lo dice la Escritura. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales, dice el apóstol. Pero ¿qué es lo que significa dejar de ser ignorante acerca de un don? No quiero que seáis ignorantes. ¿Qué significa dejar de ser ignorantes? Simplemente conocer la existencia de que hay dones. ¿Eso es dejar de ser ignorante acerca de un don? Saber en qué libro se encuentra, en qué capítulo se encuentra y en qué versículo y el listado enumerado de los dones, ¿ya es dejar de ser ignorante acerca de los dones espirituales? O más bien, dejar de ser ignorante acerca de los dones espirituales es conocer lo que dicen las Escrituras al respecto en cuanto a lo que son, en cuanto a su uso y en cuanto a su propósito. Uno deja de ser ignorante de algo cuando lo conoce de una manera profunda. Amén. Por tanto, cuando el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones, no solo está diciéndoles: iglesia del Señor existen, sino: iglesia del Señor, aprended lo que la Biblia dice de los dones espirituales. Amén.
Así pues, ¿cómo podemos dejar de ser ignorantes en cuanto a los dones espirituales? Acudiendo a las Escrituras, en las cuales encontraremos la información necesaria para su uso y provecho de dichos dones. Es un absurdo querer practicar algo sin conocerlo. Es como si alguien quisiera ser cirujano sin haber pasado por los estudios necesarios en la universidad y sin las prácticas necesarias a manos de otro cirujano que le enseña, practicando todo lo que tiene que hacer, y que pida un bisturí, un paciente, para querer abrirle el pecho sin saber lo que está haciendo. Es un completo absurdo. Pues si eso es peligroso cuando porque tratan con la vida de una persona, ¿cuánto más cuando tratamos con lo espiritual? Amén. Abordamos lo espiritual sin conocimiento de lo que tenemos que hacer. Es una temeridad. ¿O no? Amén. Por tanto, lo primero que tenemos que entender a la hora de poder utilizar un don es conocer el don que vamos a utilizar. Si conozco el don que voy a utilizar, lo podré utilizar de una manera apropiada. Solo cuando acudimos a las Escrituras continuamente y con diligencia para conocer el uso de los dones, aprendemos cómo usarlos. Y aprendemos cosas a nivel general, como que las Escrituras nos enseñan qué significa cada don, cómo es que se debe utilizar, despojándonos de toda opinión subjetiva en cuanto a su uso, que los dones se deben practicar desde la humildad y sin ningún tipo de soberbia, que se tienen que practicar con responsabilidad, sabiendo que usamos algo santo para desempeñarlo en medio de los santos. Que los dones no son una herramienta que podemos dejar en una caja de herramientas tal cual, sino que es una herramienta maravillosa que se tiene que tener cuidado de ella. Que no se puede tener descuidada. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén. Esto último que hemos mencionado es muy interesante, ya que nos hace responsables del don que recibimos, del don que tenemos, no solo en su uso, sino en su comprensión y desarrollo. Dios te dio un don, eres responsable de eso que te dio. No queramos encima que nos lo da y nos deja el privilegio de utilizarlo, que lo utilice, que sea él el encargado de mantenerlo. Te regalo un coche, pero lávalo tú y llévalo tú al taller. No, te doy algo, cuídalo tú. Que te lo he dado yo, cuídalo tú. Ya estuvimos entendiendo o aplicando la parábola de los talentos, de cómo Dios castigó a aquel que no usó los talentos de una manera apropiada, ¿se acuerdan? Sí. Mostrándonos, entre otras cosas, que somos responsables de aquello que Dios nos da. Dios te da algo, cuídalo, porque si no te lo quito. Amén. Te lo quita Dios. Amén. Me lo quita Dios. Y la responsabilidad no solo está sujeta al uso, sino a su cuidado y a su perfección y desarrollo. ¿Ustedes sabían que un don espiritual se puede perfeccionar, se puede desarrollar con el tiempo, su uso y su práctica? Que no tiene, aunque tenga la misma utilidad, no tiene la misma magnitud de comprensión y aplicación desde el minuto 1 hasta el minuto 1000, que se puede desarrollar. Todos sabemos que el don forma parte del ministerio, y los dones que forman parte de los ministerios de perfección como pastor y maestro son dones esenciales para la iglesia local, ¿sí? Amén. Este don está sujeto a diferentes capacidades, entre las cuales se encuentra la enseñanza, la práctica de enseñar y la conducción de la iglesia. Cosas que todos estaremos de acuerdo que pueden desarrollarse y perfeccionarse con la práctica. No es lo mismo una persona que comienza el llamado de Dios como pastor cumpliendo los requisitos de una manera, cuando tiene un tiempo y una madurez, todos los dones que Dios le ha dado para ese ministerio se han expandido, se han desarrollado, si es que se ha trabajado en consecuencia. Amén. Si es que se ha cuidado el don. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. No es difícil notar como algo que Timoteo ya tenía, Pablo le dice, aviva aquello que ya tienes. Amén. Échale ramas a esa hoguera para que el fuego crezca dentro de ti, poniendo a Timoteo en responsabilidad del don que recibió previamente.
O lo que Pablo escribe a los romanos en un contexto de los dones espirituales, Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y esto está en un contexto de los dones espirituales. Si entendemos que la fe es un don que Dios nos da, el cual también nos dice que podemos pedir para que la fe se aumente, y esta fe está sujeta al don, conforme va creciendo la fe, puede expandirse ese don que va ligado a dicha fe. Amén. Porque tenemos responsabilidad. Por tanto, la responsabilidad que tenemos sobre el don es total, absoluta, en todas sus áreas y aspectos. Y para ello, ¿qué necesitamos para usar ese don? Las Escrituras. Eso es amén. Amén. Las Escrituras. ¿Ha quedado claro esto? Amén. Amén. Habiendo establecido que solo por medio del conocimiento de las Escrituras se puede hacer un uso apropiado del don, la segunda cuestión es dónde y en qué contexto se debe utilizar los dones del Espíritu. Y este punto es importante. ¿Dónde y en qué contexto se puede y debe utilizar estos dones que recibimos? Y permítanme explicarme de la forma más sencilla posible. Todos sabemos que los dones son dados a la Iglesia. Amén. Y como dice la Escritura, y veremos más adelante, los dones son para la perfección de los santos. Así pues, la respuesta más sencilla y más obvia, ya que los dones se dan para la Iglesia, es que dichos dones tienen que ser utilizados en medio de la Iglesia. ¿Sí? Pero cuando hacemos un estudio de los dones espirituales uno por uno, ya sean dones ministeriales, dones ordinarios o extraordinarios, nos daremos cuenta que aunque todos son dados a la Iglesia, no necesariamente todos son para un uso cotidiano y continuo en medio de la Iglesia local. Para que me entiendan, los dones en forma de ministerio, como el de pastor, como el de maestro, obviamente están ligados y sujetos a su uso y desarrollo en medio de la Iglesia local. Un pastor, un maestro no tiene sentido fuera de la Iglesia. ¿Sí? Los dones de servicio, de exhortación, de presidir, de repartir, de dar, etc., obviamente también se tienen que manifestar y son imprescindibles que se manifiesten, practiquen y ejecuten en medio de la Iglesia local. Pero los dones, sobre todo aquellos que son extraordinarios, aunque puedan, escúchenme bien y no me malinterpreten, aunque pueden manifestarse en medio de una iglesia local, no necesariamente son dados para que su uso sea continuo y cotidiano en medio de la misma, sino para un uso que parte desde la iglesia local, pero que se manifiesta sobre todo fuera de ella. Pueden manifestarse dentro, pero no han sido dados para que haya una continuidad de su uso dentro de la iglesia local, sino más bien fuera de ella. Desde la iglesia, pero fuera de ella. Permítanme explicar. Lo primero que tenemos que entender es que tener una mente ligada al concepto de iglesia local cuando hablamos de los dones espirituales ya nos hace confundirnos al creer que todos estos dones que Dios nos ha dado necesariamente se tienen que manifestar dentro de la iglesia local. Pero que sean dados a la iglesia universal, no necesariamente la enseñanza es que tienen que todos manifestarse de continuo dentro de las iglesias locales. Pero aunque los dones sean dados a la iglesia, no necesariamente, como decimos, las Escrituras enseñan que tengan que manifestarse dentro de la iglesia local, sino también para manifestarse, como hemos dicho, desde la iglesia universal, precisamente fuera de las iglesias locales. Unos ejemplos, el más obvio, el don como persona de evangelista. Todos sabemos que el don de evangelista, aunque parte desde la iglesia local, su sentido y propósito no tiene sentido aquí dentro. Ya que el evangelista, de una forma muy general, es aquel que predica el evangelio al que no lo tiene. Amén.
Por tanto, este don dado a la Iglesia universal que se manifiesta dentro de la Iglesia local tiene sentido fuera de la Iglesia local. Amén. ¿Están de acuerdo, no? Amén. Pero cuando atendemos los otros diferentes dones espirituales de cerca, nos daremos cuenta de la misma manera que aplicamos el don de evangelista fuera de la Iglesia local, que otros muchos dones así también se tienen que desarrollar y aplicar y manifestar. Si recuerdan bien, estuvimos hablando que los dones ligados a los milagros, a las sanidades, etc., en la mayoría de los casos se manifiestan en contextos evangelísticos, en contextos de predicar el evangelio fuera de la iglesia local. Vemos a los profetas, vemos a los apóstoles predicando el evangelio, revelando la voluntad de Dios y al mismo tiempo manifestándose por medio de ellos el poder de Dios de diferentes formas para validar de alguna manera y sustentar de alguna manera el mensaje que estaban compartiendo. De ahí a que todo el contexto de los evangelios, Cristo y los apóstoles, todo el contexto de Hechos de los apóstoles en la edificación de la iglesia está rodeado de una amalgama de milagros, prodigios y señales. Pero si prestan atención o hacen un ejercicio de apuntar dónde se desarrollan cada uno de estos milagros, se darán cuenta que el 95% de ellos están fuera de la iglesia. En los caminos, en las casas, en los campos, al lado de los ríos, no en las iglesias, fuera de ellas, en un contexto evangelístico. Es por eso que leemos los textos como los siguientes en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te inviste de poder y dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten cómo el contexto está en esa comisión de expandir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu y por medio de ese poder que recibiréis, aparte del mensaje del Evangelio, os acompañará y me seréis testigos. Daréis testimonio de mí hasta lo último de la tierra. Amén. Esto, mis hermanos, no es difícil de entender cuando se lee despacio las Escrituras y con atención. Si leemos con atención las Escrituras, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en cuanto al don de lenguas, que lo atenderemos más para adelante, Pablo dice literalmente lo siguiente, 1 Corintios capítulo 14, versos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero ahora dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esto lo dice el apóstol Pablo. En el versículo 22 del mismo capítulo dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, aquí prefiero hablar en mi idioma y no en lenguas. Porque las lenguas no son señal para vosotros los creyentes, sino para el incrédulo. Amén. ¿Dónde está ubicado el don? Podemos ver cómo Pablo enseña claramente a la iglesia de Corinto que incluso el don de lenguas es un don que tiene más sentido fuera de las puertas de la iglesia que dentro. Y una prueba de ello, que la primera vez que fue manifestado este don de una manera prominente fue en el día de Pentecostés. Amén, amén. Y no fue en una sinagoga, sino en un aposento alto, para que todo el mundo escuchara y dijera, ¿cómo puede ser que entienda lo que dicen estos hombres? ¿Notan? Con esto, mis hermanos, no estoy diciendo en absoluto que no pueden manifestarse los dones sobrenaturales en medio de la iglesia local. No estoy diciendo esto. Parece que cuando se dicen estas cosas ya estamos poniendo un cerrojo a esto. No, es que están diciendo que es fuera solamente y aquí tenemos que ser... No estamos diciendo eso. Ya nos hemos posicionado que no somos cesacionistas extremos, para nada, sino más bien continuistas moderados. Amén. Podemos orar por los enfermos y que estos se sanen. Amén. Y que opere el don de sanidad en medio de la iglesia.
Puede que Dios de una forma puntual y extraordinaria, ¿estamos aquí? Amén. Puede que Dios de una forma puntual y extraordinaria se manifieste con su espíritu, tome a un hombre, a una mujer y nos hable por medio de profecía o por medio de lengua. Puede pasar. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién somos nosotros para limitar el poder de Dios? Para decirle al Señor, no, esto aquí y esto no somos nadie. Dios ahora puede ponernos boca abajo y estar predicando desde el techo, lo puede hacer Dios. Amén. Perfectamente puede ocurrir, pero lo que quiero hacer entender a la Iglesia es que estos dones no son dados necesariamente para que se manifiesten de continuo en la Iglesia local. No es un recurso necesario ni cotidiano. Esto es extraño de escuchar, porque se dice todo lo contrario. Vivimos en un tiempo en los cuales muchas iglesias cristianas creen que todos y cada uno de los dones espirituales tienen que manifestarse en medio de las iglesias locales de continuo. Que si no están, ocurre algo. Y que si no se manifiestan puntualmente y de vez en cuando, la iglesia está fría, la iglesia está mal. Cuando verdaderamente estudias las Escrituras y te enseña todo lo contrario, que no son necesariamente imprescindibles en un contexto de uso cotidiano. Pueden manifestarse, amén. Puede ocurrir, claro que sí, pero no son imprescindibles para su uso cotidiano. Allí fuera sí. Es por eso que me gusta mucho citar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. ¿Están entendiendo esto? Amén. En el capítulo 12, versículo 31 dice: procurad los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Amén. ¿Sí? Procurad los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente, haciéndoles entender que los dones son importantes, que los dones son necesarios, que los dones pueden manifestarse, pero que no son la prioridad. Amén. Que hay un camino más excelente, el camino del amor, de la instrucción, de la perfección y de la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Porque no es el don lo que define a una iglesia, sino su fruto. Amén. Aleluya. Amén. Por tanto, aunque sean necesarios, imprescindibles, aunque puedan manifestarse, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, que nos instruye de los dones, nos dicen que prefiero otra cosa, hay un camino más excelente. Sin embargo, nosotros buscamos lo contrario, dejamos la excelencia de la obediencia para buscar la sobrenaturalidad del don. Porque el don no me exige, ¿verdad? Pero el mandamiento. Danos dones, pero guárdate tus leyes. Permítanme decirles algo que se lleven a casa para pensar en cuanto a todo esto, y perdónenme si soy reiterativo, pero creo que esto es algo que tenemos que hablarlo. Y creo que es necesario. En primer lugar, algo que ya hemos mencionado, es que si los dones espirituales, sobre todo los que están ligados a lo sobrenatural, tienen como propósito acompañar y validar el mensaje evangelístico de aquellos que salen fuera a predicar el evangelio para convencer al inconverso de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué sentido tiene un uso cotidiano de dichos dones a una iglesia que supuestamente ya ha creído en el evangelio? O sea, si Moisés, Dios le dio un palo y su poder para que hiciera grandes prodigios y señales para un propósito de convencimiento a un pueblo y para dejar boquiabierto a una nación, en un sentido, ¿qué sentido tiene manifestar más esos dones cuando ya los tiene en las faldas del Sinaí? En el Sinaí no abre el mar rojo, en el Sinaí les da la ley. Amén. 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 Vengo con el milagro, salimos, ahora te doy la ley. Amén.
Por otro lado, si Dios ha establecido que las iglesias sean perfeccionadas, conducidas y edificadas por medio de los dones de perfección, entre ellos los pastores y maestros, que están ligados a la enseñanza de las Escrituras, escucha bien este detalle porque es importante, ¿qué sentido tiene que el don de profecía o el don de lenguas te venga a decir lo mismo que se puede enseñar y se aprende diariamente citando las Escrituras? Amén. Si cada día se predica la palabra diligentemente a los creyentes, ¿qué sentido tiene el uso cotidiano y continuo de la profecía y de las lenguas para decirte lo mismo que cada día se predica en la congregación? ¿Qué sentido tiene que de continuo se profetice o se hable en lenguas para repetir aquello que la Escritura dice? Con el inconveniente de tener que corroborar si el profeta es verdadero, si lo que ha dicho va en consonancia a lo escrito, si la interpretación de lenguas va en consonancia con la palabra. ¿Qué sentido tiene? Ya tenemos la Biblia y citarla es seguridad. Amén. Obviamente puede haber un momento puntual en el cual haya una profecía en forma de evidencia, en forma de predicción futura, claro que sí. O quizá una palabra puntual profética, que sí que es verdad que cite algo de las Escrituras, porque la profecía no puede ir desajustada de las Escrituras, y aunque esté expresada en las Escrituras, sea esa palabra puntual necesaria que necesita la Iglesia o que necesita un hermano. ¡Claro que puede ocurrir! Amén. Pero ya estamos hablando de algo muy puntual, de algo muy poco cotidiano, de algo esporádico, de algo que no es normativo dentro del caminar cotidiano de la Iglesia. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir, pero no es lo normal. ¿Entienden esto? Amén. Un hermano continuista, que estoy leyendo un libro de él que la verdad que es muy interesante, que creen en los dones del Espíritu, pero están completamente sujetos a estos principios parecidos que estamos enseñando nosotros. Dice que en toda su trayectoria como creyente, llevaba 40 años, no sé, como creyente, dice que 2 veces había hablado en lenguas. 2 veces. Un hermano continuista que cree en la manifestación de los dones del Espíritu dentro de la Iglesia. 2 veces creo que en la Iglesia se habló en lenguas, no sé cuándo. ¿Entienden, hermanos, el concepto? Por tanto, estas verdades y algunas otras nos tendrían que hacer reflexionar acerca del uso de ciertos dones espirituales de una forma cotidiana en medio de las iglesias. Así pues, contestando a la pregunta de dónde y en qué contexto se deben de utilizar los dones espirituales, les diré en mi opinión, después de observar detenidamente todo el contenido acerca de dichos dones que encontramos en las Escrituras, que mientras que los dones extraordinarios, aunque pueden manifestarse de una forma puntual dentro de las iglesias locales, están diseñados como antaño para manifestarse sobre todo fuera de la iglesia local. Mientras que el resto de los dones ordinarios y sobre todo los dones de perfección como pastor y maestro son los que se dieron para que sean practicados en medio de la congregación para la perfección de los santos. Amén. Esta es la respuesta. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Y como último punto, para finalizar, ¿cuál es el propósito de los dones? De una forma muy general otra vez. En ninguno de los casos los dones del Espíritu tienen como propósito garantizar la fidelidad y mensaje de aquel que los manifiesta. No tienen como propósito validarte a ti. Ya sé que hace un momento hemos dicho que los dones extraordinarios del Espíritu están en un contexto evangelístico para acompañar a aquel que predica el Evangelio, es verdad. Pero aunque esto es verdad, para nada el don es garantía absoluta de que aquel que aparentemente lo manifiesta viva una vida correcta, o sea un verdadero hijo de Dios, o su mensaje se ajuste a la Escritura. Siempre aquel que manifiesta un don tiene que corroborar aquello que dice. Por eso Pablo dice que si un ángel del cielo te dice otra cosa que yo no te he dicho, sea anatema. Cualquier manifestación de un don espiritual tiene que ir acompañado en primer lugar de un mensaje correcto y en segundo lugar de un recipiente apropiado.
Por tanto, también diremos que el don del Espíritu para nada sirve para la justificación de la persona que lo manifiesta, ya que, como dice la Escritura en Mateo 7, y lo hemos leído muchas veces y no nos cansaremos de leerlo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por tanto, podemos decir de primeras que los dones del Espíritu para nada tienen que tener la intención de señalarnos a nosotros como algo especial, sino señalar a aquel que reina por los siglos. Amén. Amén. El don que tienes tiene que señalarlo a él. Amén. Si se dan cuenta, vivimos en tiempos en que los dones del Espíritu lo único que hacen es colgar medallas a aquel que lo practica. Vamos detrás de aquel hombre que hace milagros. Amén. Pero es que el don no es para los hombres, es para su beneficio, pero para ensalzar la gloria de Dios. Amén. En realidad lo que tendría que manifestar y señalar es aquel que se le otorgó. Y así de continuo lo hizo Moisés tras el milagro de Egipto, ¿verdad? Dice Éxodo capítulo 7, miren. Dice, y dile, el Señor tu Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí, hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿No se han dado cuenta que el milagro va acompañado de aquel que le ordenó hacer el milagro? No vengo yo a hacer el milagro, he aquí el Señor. Amén. Te señalo que este agua que se convierta en sangre es el Dios Todopoderoso quien lo ama. Aclarado esto, diremos que los dones del Espíritu en primer lugar y en su momento fueron para el establecimiento de la Iglesia por medio de señalar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías verdadero y validar el mensaje en la boca de sus santos apóstoles. En ese momento, todos los dones que se veían manifestados, todos los dones en su máximo esplendor, sin dejarse ninguno, en la totalidad de su ejecución, sirvieron para señalar las marcas identificativas del Mesías, ya que el Mesías necesitaba unas marcas para definir quién era. Por eso le dicen cuando el apóstol Juan estaba tambaleándose en medio de la cárcel, decidle que yo hago esto, esto, esto y esto, para garantizaros que yo soy. Y también las señales y prodigios que acompañaban a los discípulos para ser testigos de Cristo y fundamentar la Iglesia. Por tanto, los dones del Espíritu en su momento sirvieron para la edificación de la Iglesia, para echar el fundamento de la Iglesia. Pero una vez establecidos los cimientos de su Iglesia, y aunque todos esos dones que ahí se manifestaron en su máximo esplendor no operan de la misma manera en la actualidad, como hemos enseñado, no significa que hayan cesado, ni mucho menos, sino que operan de una manera diferente, en otro grado y en otra forma. Y esta forma de manifestación espiritual es esencial para la Iglesia, que continúa el legado de Cristo y los apóstoles. Necesitamos todos los dones espirituales ubicados en su contexto y en su lugar. Porque dice la Escritura que todos nos son de provecho, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Como hemos dicho, son para la edificación de la Iglesia. Ese es su propósito. 1 Corintios capítulo 14, verso 12 y el 26 dice: así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Y el 26, que hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Somos constructores. Amén. Edificamos su Iglesia, nos edificamos los unos a los otros y esos dones nos sirven para dicha edificación. No solo para edificarnos, no solo de provecho, sino que son para la perfección de los santos y para que todos lleguemos a la altura del varón perfecto y para la estabilidad de la Iglesia. Fíjense si son necesarios. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y Él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, como propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todos estos dones que se manifiestan tanto dentro como fuera de la congregación, que son dados a la Iglesia universal, sirven para nuestra perfección, para nuestro desarrollo, para llegar a la altura del varón perfecto, para la solidez de la Iglesia. Pero como siempre ha sido, como llevamos diciendo todo el rato y siempre será, toda buena dádiva que desciende de lo alto del Padre de las luces es para dar gloria al Padre de las luces. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ojo, Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado y por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. Aleluya. Pidámosle al Señor fuerza para no llevarnos ninguna alabanza. Amén. No es fácil. A veces nos gustan las alabanzas y le damos unas cuantas al Señor y algunas nos las quedamos para nosotros. Y decimos, esta me la llevo yo. Hoy el Señor me ha usado de una manera o de otra. Y no hace falta necesariamente encima de un púlpito. Pidámosle al Señor fuerza para que las alabanzas se las lleve. Amén. No dejemos, como dice la alabanza, a Dios detrás del telón. Ya que el único protagonista es Él. Amén. Gloria a Dios. Que todo lo que hagamos refleje su gloria Amén. y nos haga desaparecer. Porque el propósito no es hacer discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Aleluya. Todos tenemos que ser discípulos de Él. Nosotros no tenemos discípulos. Ustedes, aunque yo sea el pastor, no son mis discípulos. Yo no les llevo a un discipulado mío. Yo, al igual que vosotros, somos discipulados por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Como hemos podido ver, mis hermanos, el propósito principal de los dones espirituales es darle la gloria. Y como decíamos, esta forma simplificada que encontramos en las Escrituras para conocer y dar respuesta a estas preguntas de cómo es que se debe utilizar un don, en qué contexto debe utilizarse y cuáles son sus propósitos, las encontramos en las Escrituras e intentamos ponerlas por obra. Tenemos que intentar poner por obra aquello que aprendemos. Amén. Interiorizar todas estas verdades, corroborarlas con las Escrituras, hacer preguntas sobre ellas, pulir si hay alguna arista que no corresponde y no glorifica al Señor, pero caminar en pos de estas verdades bíblicas. Así que pues, mis hermanos, habiendo pasado por estos sermones, estas aclaraciones necesarias, que creo que han sido necesarias, es verdad. Amén, amén. Yo sé que a veces soy redundante. Sé que en ocasiones repito mucho las mismas cosas, pero creo que es necesario. Amén. Por tanto, una vez, habiendo pasado por estos dos sermones, aclarando algunas cosas y aspectos necesarios acerca de los dones del Espíritu, ahora sí, que para el próximo sermón, el número 10, empezaremos a hablar de los dones del Espíritu y probablemente lo hagamos de una forma ligera, no uno por uno, porque si no tardaremos mucho, sino que hablemos de todos, probablemente lo hagamos así en secciones, y espero que el Señor nos siga dando de su gracia para poder compartir todas estas verdades. Amén. Amén. En su cabeza, vamos a dar gracias al Señor.